Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os traigo una noticia del portal de referencia para emprendedores, para autónomos, para empresarios. Hablamos de mundoemprende.com y de la noticia que nos dice que el FMI lanza una seria advertencia a España. Te lo cuento. Y sí, amigos, en nuestro portal de referencia, como decíamos, mundoemprende.com, podemos encontrar la siguiente noticia. Dice así: el FMI lanza una seria advertencia a España que dice que la reducción de la jornada y el alza del salario mínimo interprofesional pues pueden poner en riesgo el empleo y la competitividad. Bueno, pues noticias como esta, que es difícil encontrar en los medios de comunicación generales, pues la puedes encontrar en mundoemprende.com. Esta junto a mucha otra información importantísima para emprendedores, para autónomos, para empresarios. Así que vamos con ella. ¿Y qué dice el Fondo Monetario Internacional, el FMI? Pues lanza esta advertencia a España, habla de que seguir elevando ese salario mínimo interprofesional ya por encima del 70% en muchas comunidades autónomas, por encima del 70% del salario medio, puede tener efectos adversos para la economía. Si a todo esto le añadimos esa reciente reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas semanales, sin disminución del salario, claro, esto ya ha generado preocupación en organismos tan importantes como es el Fondo Monetario Internacional, que le dice a España que cuidado, que esto puede ser negativo para el empleo, negativo también para esa eficiencia, para esa capacidad de producción que tenemos que mejorar dentro de nuestra economía. Y claro, como sabéis, se está aprobando esa reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37 horas y media sin reducir el salario. Si a esto le añadimos estas subidas continuas del salario mínimo interprofesional que ya hacen que esté por encima del 70% del salario medio, pues al final el Fondo Monetario Internacional ha tenido que salir a la palestra a avisar a España de las condiciones negativas que pueden tener estas dos medidas combinadas, porque al final esa reducción de la jornada laboral en muchos casos lo que va a suponer realmente es un nuevo aumento en esos salarios y sobre todo, lo más importante, un aumento muy importante en los gastos laborales. Recordemos que son gastos laborales que crecen una vez y otra vez cada año y que, bueno, pues al final están asfixiando a muchísimos empresarios, autónomos, negocios que ven cómo año tras año tienen que pagar más en costes laborales, más por esos empleados que tienen contratados. Volvemos a lo mismo, son condiciones que cambian sobre la marcha, nada tienen que ver con lo que se contrató en su momento y hacen que cada vez pues, los negocios sean menos rentables y al ser menos rentables pues son menos competitivos y tienen menos posibilidades de poder sobrevivir. Así que ojo, estas dos medidas en combinación ya han saltado las alarmas en los organismos internacionales y nos advierten de un problema para el empleo y un problema para esa competitividad. ¿Y cuál es el impacto de esta subida continuada del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues que actualmente el salario mínimo interprofesional está en 1.134 euros mensuales en 14 pagas y claro, pues ahora con la reducción de la jornada laboral estamos hablando de que ya no será por 40 horas semanales, sino por 37,7 horas semanales y esto, que ya pasaba en muchas comunidades autónomas, hace que el salario mínimo interprofesional pues esté por encima del 70% del salario medio. Y esto es un problema muy importante para las empresas, aumenta los costes, perjudica la competitividad, pero también está dejando fuera, está creando barreras de entrada al mercado laboral para muchos colectivos que, bueno, pues en principio con la subida del salario mínimo interprofesional se nos vendía que se les quería ayudar y realmente los datos lo que nos dicen es que están poniendo más impedimentos para que todas estas personas con baja cualificación o con trabajos de poco valor añadido pues se queden fuera del mercado laboral y, bueno, pues no puedan ser contratadas porque el coste es demasiado elevado para poder sacar rentabilidad a esos trabajos. ¿Y qué nos dicen los diferentes organismos, los sindicatos, la patronal? Bueno, pues los sindicatos dicen, Comisiones Obreras, UGT, apoyan esta reducción de la jornada, dicen que es una medida necesaria que va a mejorar las condiciones laborales y que va a fomentar también esa conciliación laboral.
¿Qué dice la patronal? Bueno, porque esto es un aumento de costes laborales que hace que, bueno, pues cada vez sea más difícil que la empresa española sea competitiva. Y claro, Cepime lo que viene a decir es que para la pequeña y mediana empresa esto directamente lo que lastra es la rentabilidad de esas pequeñas y medianas empresas que ya lo tienen complicado, que ya están batiendo récords de cierres y de bajas cuando son autónomos y que, bueno, pues esta destrucción del tejido empresarial lo que nos va a traer son muchos problemas en el medio largo plazo porque no vamos a tener suficientes generadores de riqueza como para mantener todo esto que tenemos en marcha. Recordemos que lo decíamos el otro día, solo el 37% de la población, por aquí te lo dejo, es la que está manteniendo todo este sistema. Con sus impuestos se mantiene al resto de la población. Ese número cada vez se va reduciendo más, cada vez hay menos gente que esté en esto de generar riqueza, porque cada vez es más complicado, cada vez hay más trabas y cada vez se le quita más cantidad de eso que genera en impuestos y en costes al trabajo. ¿Y qué nos dicen de las experiencias internacionales? Bueno, pues nos dicen que no está demostrado que la reducción de la jornada laboral, en este caso de 40 horas semanales a 37,5, pues tenga un efecto positivo en el empleo ni en la productividad. Y bueno, pues el ejemplo que nos ponen es Francia, que pasó de esas 40 horas a 35 y que en ningún caso ha mejorado el sistema laboral en el país y en ningún caso tampoco ha mejorado esa eficiencia en el trabajo. Así que lo único que han conseguido con estos cambios dentro de la jornada pues ha sido aumentar los costes laborales y reducir esa capacidad de competencia con sus productos, con sus servicios en el exterior. Así que viendo estas experiencias en otras partes de Europa, solo podemos entender estas medidas pues, con un carácter diferente al bien común, al crecimiento de la economía, a esa mejora del estado del bienestar y más hacia pues poder conseguir réditos electorales. Y es que el gran problema de todo esto es que se realiza esa reducción de la jornada laboral para todo el mundo, en todas las condiciones. Y bueno, tenemos que saber que ya hay muchos convenios colectivos en España que están por debajo de las 40 horas semanales. Y en esos convenios se está por debajo de las 40 horas laborales porque se puede, porque efectivamente hay margen para reducir esa jornada y en esos casos sí hay posibilidades de que reduciendo la jornada aumentemos la productividad. Sin embargo, cuando hacemos esto para todos, geográficamente en toda España, todos los sectores, para todo tipo de empleo, pues claro, estamos tomando una medida muy populista porque afecta a todo el mundo, pero que realmente no tiene en cuenta las particularidades de los sectores, de los tipos de trabajo, las particularidades geográficas y al final pues estamos aplicando una normativa que en la gran mayoría de los casos, sobre todo para las pymes, para los pequeños comercios, para los negocios, pues hace que solo tenga un efecto de encarecer ese coste laboral y reducir el exiguo margen de beneficio que ya tienen y en muchos casos terminan por no hacer viable ese modelo de negocio, ese tipo de comercio que terminará desapareciendo de nuestras calles porque es imposible mantenerlo y pues tener algo sobrante para llevar a casa y para vivir, porque al final el autónomo también tiene que pagar su hipoteca, también tiene que comprar comida, tiene que pagar la luz y en muchos casos no queda otra que no continuar con el negocio, tienen que cerrar e intentar buscar su manera de ganarse la vida por otros caminos. Así que muy importante que tengamos esto en cuenta, que no podemos tomar decisiones como esta, además sin ningún diálogo social, no se pueden tomar decisiones que afecten a absolutamente todas las situaciones cuando las situaciones son muy diferentes, los sectores no tienen nada que ver, los tipos de trabajo tampoco y al bajar de 40 a 37,5 con la misma remuneración, pues lo que estamos haciendo en muchos casos es obligar a empresas, obligar a negocios a tener que contratar más personal, tener que pagar más impuestos y reducir o eliminar ya definitivamente el poco margen que podían tener. Conclusión, bueno, esto que nos lo venden como una gran maravilla, un gran objetivo conseguido, pues ya tenemos organizaciones como el Fondo Monetario Internacional que dicen, ojo,
cuidado, que nos estamos pasando de frenada, que el salario mínimo interprofesional con la bajada de la jornada laboral ya se va a poner por encima del 70%, que el 70% es un objetivo de ese salario medio, pero que si lo único que hacemos es subir por ley el salario mínimo, pues estamos también falseando esos datos, porque claro, lo interesante es que suba el salario medio. Eso es lo interesante en una economía, no que por ley suba el salario mínimo al 70% del salario medio, porque eso quiere decir que sube el salario mínimo, pero no sube el salario medio, que el salario medio es esa media de salarios que tenemos en el mercado laboral español. Así que lo que hay que hacer es contribuir a que se genere riqueza, a que generemos valor añadido y a que se puedan subir los sueldos y bueno, pues podamos todos ganar más dinero y poder conseguir nuestros objetivos vitales de una manera más sencilla. Pero eso no se consigue imponiendo por ley subidas del salario mínimo interprofesional y reduciendo por ley la jornada laboral, aun cuando no sea posible. Hay que hacerlo posible y el propio mercado, las propias empresas, los propios trabajadores irán poquito a poco consiguiendo esos aumentos y esas mejoras. Imponerlas por ley, bueno, pues lo hemos dicho muchas veces, pues en lugar del salario mínimo en 1.314 euros, pues pongámoslo en 2.000 directamente. No, hombre, no, eso es demagogia, eso no se puede hacer. Bueno, pues poquito a poco lo hemos ido subiendo desde 700 euros hasta 1.314 y bueno, pues no hemos conseguido subir el salario medio. Lo que hacemos es mantener el salario medio y obligar a subir el mínimo, lo que al final pues está produciendo una grave distorsión en nuestro mercado laboral. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Yo te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote, seguir conociendo todo esto que tiene que ver con los emprendedores, los autónomos, los empresarios, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.